Ok, bienvenidos, Dios me lo bendiga a todos. Hoy tenemos nuevamente la clase con el hermano Pedro Rodríguez, San Felipe, Venezuela, sobre reyes de la Biblia. Ya la semana pasada estuvimos viendo algo sobre, o comenzando a ver la transición ya de David hacia Salomón, las instrucciones que ya Salomón es ungido como rey por David, o sea, por la orden de David. Y ya David le da las instrucciones para la edificación del templo de Dios, los materiales, y habla con cada uno de los líderes o los que estaban al lado de él para que estuvieran pendientes y ayudaran a Salomón en la obra que iba a hacer, porque Salomón era joven todavía y necesitaba mucha ayuda para el trabajo, el gran trabajo que tenía por delante. Entonces, bueno, sin más, para no quitarle más tiempo a nuestro hermano Pedro, dejamos con él para que nos siga instruyendo sobre reyes de la Biblia. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano querido. Bueno, sí, como nuestro hermano querido nos estaba comentando, pues, sobre lo que hemos estado compartiendo y reflexionando, pues, desde hace ya varias semanas, especialmente desde la semana pasada, el momento, pues, en el que David ya está en su despedida y en su proceso también de transición y en sus últimos días. Decíamos que en Primera de Reyes, que fue la porción de la escritura que compartimos la semana pasada, pues solamente se menciona, pues, en un capítulo a hablar de esa transición, de esa encomienda de David, en este caso a Salomón, su hijo, y dedica, por decirlo de alguna manera, una porción muy pequeña, ¿okay? Una porción muy pequeña en comparación a lo que vamos a ver en Crónicas hoy, que sí abarca bastante, ¿verdad? Los últimos días de David se habla muy extensamente, a diferencia de acá en Reyes, que solamente dedica, en este caso, el capítulo 2, ¿okay? O parte del capítulo 2, porque ni siquiera es todo el capítulo 2, solamente desde el versículo 1 hasta el versículo 12, ¿okay? Que fue lo que la semana pasada pudimos compartir, ¿verdad? Todas las palabras y todo lo que David en este caso le encomendó a su hijo Salomón. Y es importante, pues, que solamente comentemos por qué se menciona tan poquito en Reyes acerca de lo que es ya los últimos días de David, o la despedida de David, o la transición de David a Salomón, o la encomienda de David a Salomón. Y pensando y reflexionando, pues, en lo que dijimos también hace días, el pueblo de Israel, en el momento en que recibe el libro de los Reyes, se encontraba en cautiverio, que ellos estaban cautivos en ese momento en Babilonia. Y el libro de los Reyes fue escrito para dar respuesta al porqué de su cautiverio, ¿okay? Al porqué de su cautiverio. Y David, de alguna manera u otra, no era muy responsable del cautiverio de la nación, ¿okay? David, pudiéramos decir a nivel general, hizo un buen reinado y no era muy responsable de ese cautiverio. Entonces, la respuesta de ese cautiverio, o la razón de ese cautiverio en Babilonia, fue el pecado de los demás reyes que vinieron después de David y después de Salomón, que sí hicieron lo malo en la mayoría de ellos, ¿verdad? La mayoría de los reyes del norte, la mayoría de los reyes del sur, hicieron cosas abominables a Jehová. Y vemos a los profetas hablando y denunciando bárbaramente en el libro de Reyes, tanto en el primero como en el segundo libro, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual ellos se encontraban cautivos en Babilonia, ¿okay? Porque eso era lo que el libro de Reyes se proponía, dar respuesta, el porqué de su castigo, el porqué de su cautividad allá en Babilonia. Y como dije, pues David no era muy responsable de ese cautiverio. Por eso no vemos en Reyes explicación amplia de David, ni vemos en Primera de Reyes los orígenes de David, no vemos casi nada de David, solamente vemos esa pequeña, lo que es la usurpación de Adonías en el capítulo 1 de Primera de Reyes y los 10 versículos del capítulo 2. ¿Okay? Por eso no habla Primera de Reyes tanto de David en este caso. ¿Okay?
En Crónicas, que es donde nos vamos a ubicar en este momento, pero quiero pedirles que nos traslademos allá, es totalmente distinto. Es totalmente distinto porque en Crónicas, Crónicas va dirigido al pueblo de Israel después del cautiverio. ¿Okay? Después del cautiverio, ya habían pasado los 70 años allá en Babilonia, ya habían regresado y ya estaban, en este caso, en el territorio. Entonces, ellos reciben, que el pueblo recibe, el libro de Crónicas. Okay, quiero pedirles un segundo breve para compartir el link de acá de la reunión con un hermano que me lo está pidiendo, ¿verdad? Un hermanito de acá de Cabudare. Denme un segundo, me está pidiendo el link para poder entrar a la reunión. Okay. Un momentico nada más, no me va. Ok. 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 Espero que le haya llegado. Ok. Ok. Ok, perfecto. Ok, volvemos acá. Dándole el link ahí a Pilcar Mejías, un hermano querido de aquí de Venezuela. Entonces, como les dije, en Crónicas, pues el pueblo de Israel estaba recién regresado a su territorio, ¿verdad? Recién regresado a su territorio y estaban siendo amonestados, ¿verdad? Estaban siendo estimulados, animados y exhortados a reedificar el templo y a reedificar las murallas. Okay, bienvenido, Vilcar, Dios te bendiga. Entonces, en el libro de Primera y Segunda de Crónica vamos a encontrar información, ¿verdad? Con ese fin, para estimular, para animar, para inspirar al pueblo, ¿verdad? A reedificar el muro y a reconstruir el templo, ¿verdad? Por eso Crónicas es contemporáneo con Esdras y con Nehemías, ¿okay? Porque Esdras y Nehemías en este caso hablan algo parecido, y también contemporáneo con Ageo, porque en Ageo también se busca eso, animar al pueblo a reconstruir, ¿okay? Porque en este caso necesitaban animarse a reconstruir nuevamente la ciudad, las murallas y el templo. Entonces, por eso encontramos en Primera de Crónicas los aspectos más inspiradores de David, ¿okay? Las hazañas de Dios a través de David, las conquistas, la expansión del trono, el pacto de Dios con David. Por eso en Crónicas no encontramos tanto los pecados de David. En Crónicas no encontramos tanto los golpes de Estado contra David. En Crónicas no encontramos tanto la disciplina de Dios con David ni el pecado. O sea, porque Crónicas lo que busca es inspirar, en este caso, al pueblo a reconstruir nuevamente el reino, y en este caso a levantar nuevamente el templo y la muralla. ¿Okay? Entonces, el último capítulo que estudiamos de Crónicas era el 22, ¿verdad? Si no me equivoco, en donde pudimos ver una escena semejante a Primera de Reyes capítulo 2, en donde David pues estimula y anima a Salomón a reconstruir el templo, ¿verdad? A iniciar, corrijo, la construcción del templo. Entonces, vimos todo el capítulo 22 hace unas 3 o 4 semanas, si no me equivoco, de Crónicas, y vamos a ver solamente de manera superficial, okay, muy superficial, el capítulo 23, el capítulo 24, el capítulo 25, 26 y 27, ¿ok? Es lo que vamos a hacer hoy. Solamente comentar algo por encima, obviamente sin entrar en detalles, sino solamente comentarios por encima, muy superficiales, del 23 al 27, y vamos a iniciar la lectura del capítulo 28, que sí nos interesa bastante, porque tiene que ver o es la mención de lo que vimos en Primera de Reyes capítulo 2, que es la sucesión de David, o inclusive ahí David en el capítulo 28, versículo 1, convoca a todos sus funcionarios, a todos sus militares, a toda su gente, a todo su gabinete, para hacer el traspaso formal del reinado a Salomón y para darle el énfasis a Salomón, ¿verdad? En la construcción del templo. Pero es bueno, ¿verdad? Antes de entrar al 28, que veamos brevemente, por lo menos en el capítulo 23, quisiera que se ubiquen allí, en el capítulo 23 y el 24, vamos a encontrar información e instrucción sobre los levitas y sobre los sacerdotes, ¿verdad? Ahí explica cómo David
dejó todo preparado, cómo David reorganizó los linajes, reorganizó los grupos de sacerdotes, de levitas, ¿ok? Y todas las funciones que ellos tenían que desarrollar una vez que el templo fuera levantado. Inclusive David hizo algunas modificaciones, en este caso como la ley para que los sacerdotes comenzaran a oficiar, ¿verdad? Anteriormente era 30 años, ¿verdad? Pero David en el versículo 27 y 28 lo puso a partir de 20 años y agrandó el número de sacerdotes porque obviamente el templo iba a ser mucho más grande, iba a venir mucha más gente y se iban a necesitar más sacerdotes en este caso, ¿verdad? Entonces ahí se explica bien cómo iba a ser el trabajo de ellos, cómo iban a ofrecer el incienso, a qué hora iban a cambiar el pan de la proposición, o sea, ahí está especificado y ahí está distribuido por familias conforme a la ley que debían encargarse de eso. Que eso lo pueden leer con detenimiento en su casa, el capítulo 23 y el capítulo 24. ¿Okay? Inclusive también en el capítulo 24 nosotros vamos a ver cómo se organizaron los grupos de los sacerdotes para la rotación sacerdotal anual, que fueron en este caso 24 grupos, ¿okay? Y eso lo podemos ver en el capítulo 24, adelantando un poquito, el capítulo 24 del versículo 7 hasta el versículo 19, ¿okay? Ahí están los 24 grupos, ¿okay? Los 24 grupos de familias sacerdotales que tenían una rotación anual conforme a las posiciones lunares y todo eso, pues, cómo se tenían que rotar, ¿ok? En el capítulo 25, más adelante, vamos a encontrar a David también, pues, interesado en organizar el aspecto de la adoración en el templo, ¿verdad? Sobre los músicos y sobre los cantores. Y pues todos sabemos cómo David era un hombre de Dios que adoraba a Dios, ¿verdad? De corazón. Y David le dio mucha importancia al ministerio de la adoración en el reinado y quería que lo siguiera teniendo, en este caso una vez que su hijo Salomón asumiera el reino y edificara el templo. Por eso deja un orden establecido aquí en el capítulo 25 e inclusive si vemos en el versículo 1 del capítulo 25 vamos a ver cómo David consultó con los militares y cómo David contó con la ayuda y la presencia de los militares para tomar decisiones en relación al canto, a los adoradores, y nos preguntamos, oye, pero ¿qué tienen que ver los generales, los militares con el canto? Muy probablemente, pues David quería que fuera custodiado, que fuera guardado, que fuera resguardada la adoración y el trabajo que iban a hacer en este caso los músicos y los cantores, y ahí están las familias que se iban a dedicar a eso, ¿verdad? Luego, vamos un poquito más adelante al capítulo 26, y vamos a encontrar otros funcionarios, okay, otro personal importantísimo, otro grupo de siervos importante, en este caso de porteros y de oficiales. Los porteros son las personas que estaban en las puertas principales de entrada del templo, en todos los atrios, eran las personas que observaban toda la gente que entraba, que venía a la fiesta, que venía a la adoración. Ellos se aseguraban que no vinieran leprosos, que vinieran personas con sacrificios, o sea, recibían los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo de los porteros era muy grande, ¿verdad? Era algo parecido también al trabajo de seguridad, encargarse que se mantuviera el orden cuando venía la muchedumbre, ¿ok? Y bueno, ahí lo vemos bien organizado, ¿ok? Ya el capítulo 27, yendo un poquito más adelante, encontramos otros funcionarios, ¿ok? Y otros oficiales que se mencionan allí, ¿ok? En este caso, pues, vemos allí un grupo vamos a leer el versículo 1, dice, estos son los principales de los hijos de Israel, jefe de familia, jefe de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey, fíjense cómo dice, en todos los negocios de las divisiones, que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000, ¿ok? Entonces, imagínense, cada división de 24,000 y se dividieron en 12 grupos. O sea, si leen con detenimiento el versículo 2 hasta el versículo 15, van a ver 12 grupos, ¿verdad? Un grupo por mes. O sea, había 24,000 funcionarios que se iban a encargar de los asuntos, las diligencias, todo. O sea, tener el ejército listo, tener el ejército entrenado.
puro gabinete, hermano, puro gabinete y pura organización gubernamental, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Y luego vamos a ver al final, del versículo 16 hasta el versículo 30, a quienes había encargado David como dirigentes de las tribus, ¿ok? De las 12 tribus. Recuerden que cada tribu tenía su región territorial asignada y debía haber un dirigente, ¿ok? Que estuviera sobre cada tribu. Pues ahí menciona a los dirigentes, ¿ok? Ahí menciona a los dirigentes. Entonces, nosotros vemos realmente acá en estos capítulos toda una organización, ¿verdad? Todo un modelo, todo un orden. Y está acá precisamente por eso, ¿verdad? Para que los israelitas que están recién llegados al territorio de Jerusalén y que están levantando el templo sigan ese ejemplo, tengan una guía de cómo debían ellos organizar o reorganizar la nación ahora que estaban llegando al territorio, que estaban regresando en este caso del exilio en Babilonia, ¿ok? Por eso ellos tenían que tener acceso a esa información, ¿verdad? Detallada, específica, número de personas, horarios, días, etcétera, 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 porque para ellos era valioso en aquel entonces. Y no solamente para ellos era valioso en aquel entonces, ¿ok? También lo es en este caso para nosotros. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Nosotros ya en este caso físicamente no tenemos un templo, físicamente no somos una nación humana, ¿ok? Pero también tenemos que organizarnos, ¿ok? Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, según Primera de Pedro capítulo 2, ¿verdad? Todo lo hemos leído. Somos la nación santa, somos un real sacerdocio, ¿verdad? Igualmente tenemos una función, ¿verdad? Igualmente nos encontramos, como hemos estudiado, edificando la casa para Dios. Y si el pueblo de Israel tenía orden, tenía misión, tenía ordenanza, en aquellos tiempos donde no estaban bajo las promesas y los pactos que nos encontramos nosotros, pues nosotros mucho más, ¿verdad? Tenemos que tener orden y somos, como dice también 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, esa casa espiritual, ese sacerdocio santo que estamos allí para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Quiere decir que todo esto es un principio espiritual de mucha aplicación también para nosotros en este tiempo, que somos en este tiempo, como lo hemos estudiado, el templo de Dios. Somos el templo de Dios y también debemos tener celo, también debemos tener cuidado, ¿verdad? Por hacer las cosas como Dios quiere, por hacer las cosas como Dios desea, ¿verdad? Y no solamente edificamos este templo, esta casa, que somos nosotros como hemos estudiado, sino que hay que seguir expandiendo esa casa, hay que seguir ganando almas, hay que seguir añadiendo almas al reino, hay que seguir edificando, cuidando las almas que son añadidas al reino, hay que seguir entrenando obreros, hombres, diáconos, ancianos, evangelistas, maestros. O sea, el trabajo hoy también es amplio, también es complejo y yo lo veo de esa manera, de muchísimo más compromiso y de muchísima más seriedad, ¿ok? Entonces, eso por allí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer? Háganlo con toda confianza, ¿ok? Recuerden que estamos haciéndolo lo más participativo posible. ¿Alguna acotación, alguna sugerencia, alguna pregunta sobre estos 5 capítulos que hemos compartido? Sería bueno si escucháramos alguna observación. Hermano querido. Sí, iba a preguntarte algo. Yo veo que cuando elegían a cada grupo, lo hacían echando suerte, según dice la primera suerte, cayó la segunda y así iban eligiendo. ¿Es válido hacer eso hoy en día? Cuando uno quiere tomar una decisión o hacer algo. ¿Tú qué consideras? Bueno, nosotros lo hemos hecho en algunas cosas, a veces cuando estamos, ¿quién se encarga de este grupo? ¿Quién va para allá? ¿Quién? Y habemos 3, 4 y bueno, vamos, echamos un papelito. A veces lo hacemos, ¿verdad? Otras veces no, otras veces espontáneamente alguien dice yo voy, o tú vas, o tú te quedas. Normal, pues no, inclusive, bueno, entrando aquí en confianza, hace unos días o una semana tuvimos no un conflicto o un problema, sino hicimos un sorteo o una rifa para las hermanas que tienen cáncer y estábamos recaudando fondos y esas cosas para las ayudas. Y bueno, hubieron algunos hermanos que o sea, no estuvieron de acuerdo con eso, no estuvieron de acuerdo con ese procedimiento.
Y bueno, nosotros en este caso, por respeto y querer conservar la paz, decidimos no hacerlo más. ¿Okay? Era un sorteo que íbamos a hacer, pues iba a venir un hermano inocente, una mano inocente, iba a meter la mano en el papel para decir quién se hacía acreedor del premio. Pero, o sea, yo particularmente no veo problemas. O sea, no se trata de un azar, no se trata de un vicio, o no se trata de algo así. Pues, todo depende en este caso del propósito para el cual se haga, del propósito para el cual se haga. Aunque, como el bueno, caso la de... palabra de Dios dice en Proverbios que la suerte está echada al regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Como el caso Yo de... quiero comentar, yo quiero preguntar algo, que es respecto a eso, por lo menos sobre lo de echar suerte. Yo también a veces, de repente, no sé, por decisiones que tengo que tomar, de repente no sé si agarrar el camino A o el B o lo que sea, no sé, a veces que uno no sabe, no sé, estoy medio confundido, no sé qué hacer. Yo a veces también pongo de repente, bueno, lo hago o no lo hago, entonces que yo sí, no, y de repente le hago una oración a Dios y bueno, que sea lo que Dios quiera ver porque no estoy seguro qué hacer. Eso, en ese sentido, creo que mi papá también preguntaba un poco sobre eso. No necesariamente eso, pero no sé si también está mal o está bien. Y a veces lo Bueno, en hago, el pero Nuevo como por... Testamento hay más ejemplos de echar suerte. En el Nuevo Testamento que yo recuerde ahorita así puntualmente, para elegir el sucesor de Judas, echaron suerte para elegir el sucesor de Judas. Y creo que hay otro ejemplo por ahí en el Nuevo Testamento, pero puntualmente no lo recuerdo. ¿Okay? Hermano. Ajá, manito. No, solo hermano, hay algo bien importante, hermano, porque si dice que nosotros estudiamos el Antiguo Testamento para ponerlo como ejemplo, entonces realmente no es algo a seguir el que esté en el Antiguo Testamento. Hay que tomar eso, porque es como ejemplo, o sea, nosotros, y si podemos observar casi todas las cuestiones que se dan en el Antiguo Testamento, muchas decisiones se hicieron de parte de la carne. Entonces ya nosotros creo que ya en el Nuevo Testamento ya tenemos, porque el error que tuvieron, casi la mayor parte del ejemplo de estos libros fue eso, que a nadie hemos estudiado que a nadie se le ocurrió consultar, ni a Adán y Eva, que luego lo vamos a Abraham y Sara, y lo vemos a Lot y todo eso, vemos ejemplos que no hicieron las consultas, entonces cometieron errores. Para situaciones de ahorita, en este tiempo, hay que como que clarificar. Lo que es bíblico y ahí no se aparta nadie. Doctrina y toda la cuestión. Ya las cuestiones que nosotros hemos visto, por ejemplo, ¿qué le gusta este color? ¿Qué esta pared por acá? Eso sí se puede, va. Se puede tomar, se puede hacer de una manera, pues cosas materiales que no tienen nada que ver con la situación de doctrina. Pero cuando ya vamos, siempre a los hermanos se les tiene que decir, vamos a la Biblia, ¿qué dice? Va. Y entre todos sacamos conclusiones que la palabra, especialmente en esta situación especialmente en cuestiones de actividades. Vamos a la Biblia, así es que dice cómo se deben obtener. Entonces, y llegamos a la conclusión que el único medio que Dios nos deja para cuestiones económicas es la ofrenda. Entonces, esa tiene que dar para todo, hermano. Y a eso nos tenemos que ajustar, porque a veces nosotros nos queremos como la voluntad de Dios no es, porque a veces nosotros queremos mucho adornar las cosas, pero el verdadero adorno es nuestro, es nuestro interior. Entonces, y cuestiones de enfermedad y todo eso, siempre nos va a dar, porque ahí lo que contamos es con la oración, cercanía a Dios, y a veces nosotros de repente podemos acostumbrarlos a ejemplos. Por ejemplo, si usted observa en esto que acabamos de estudiar, se fija que ahí Salomón, David, toda la organización que tenía aquel montón de cantores, la organización que había hecho, pero ya son cosas que a nosotros ya no, ya prácticamente sí. Teoría, yo por lo menos me sería bonito escuchar un coro de ese tamaño que lo tenía David, ¿vale? Es algo hermoso, pues. Pero resulta que para nosotros ya, por mucho que nos llame, porque eso llama mucho la atención a los grupos, especialmente a la gente que viene de grupos religiosos,
Pero si nosotros le explicamos que está bien, que ahí se daba por esto, pero que nosotros ya no podemos utilizarlo. Entonces aquí yo llevo a la conclusión, hermano. ¿Cómo le podríamos explicar que esto es malo, verdad? No es bueno, no es bíblico que no utilicemos música porque mucha gente lo va a ver acá, no, mira, lo hizo, lo practicó y le pueden estar esto. Entonces tenemos que, si hoy tenemos límites, pues todo tiene que ser limitado a la palabra de Dios. Señor le bendiga, hermano. Amén. Hermano querido, iba a decir algo. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna aportación al respecto del echar suertes? Estaba preguntando Agustín. Ok. Bueno, si no lo hay, vamos a entrar entonces ya al capítulo 28, que es el que más nos atañe. Lisbeth levantó la mano. Ah, hermana Lisbeth, disculpe. Hermanito Pedro, yo creo pertinente que usted pudiese explicar un poquito acerca de los instrumentos musicales, porque, por ejemplo, mi mamá y mi papá están comenzando en la fe y sería bueno que ellos pudiesen entender por qué nosotros cantamos a capela y no usamos, no sé, la guitarra, el piano, porque es cierto lo que dice el hermano Iván. Todo el capítulo 25 habla de cómo, o sea, se usan los instrumentos allí. Entonces, no sé, un versículo en el Nuevo Testamento donde podamos visualizar de que hay Dios muchas quiere... cosas que podríamos decir sobre la adoración y la manera como nosotros adoramos. Mucho. Necesitamos varias horas, pero así rápido, el pasaje que más hay en mi mente es el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo estaba conversando con la mujer samaritana, donde dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, y que el Padre anda en busca de esos adoradores. O sea, la adoración, la verdadera adoración, según las palabras de Cristo en el diálogo con la mujer samaritana, adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque se estaba discutiendo. La discusión era si se debía adorar en el monte de Jerusalén o si se debía adorar en el monte donde adoraban los samaritanos. Y el Señor Jesucristo está como aclarando realmente en qué está basada la verdadera adoración, que no es en un monte físico, que no tiene que ver con nada físico, sino que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. ¿Okay? Eso, si no me equivoco, está en Juan 4:24, me corrigen si estoy equivocado, ¿verdad? Pero es una declaración muy contundente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, varias citas que se nombran en Efesios, en Colosenses, sobre la forma de adoración, ¿verdad? Fruto de labios que confiesan su nombre, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos. Hay varias evidencias en el Nuevo Testamento, en las cartas, donde se muestra que la adoración era a capela. La iglesia del primer siglo también adoró a capela. Hay evidencia arqueológica, histórica, inclusive. Y yo creo que una de las evidencias más fuertes, por los motivos más fuertes, bueno, no estaba en mi mente hablar de este punto de la adoración, pero ahorita recordando un poquito, yo creo que uno de los más fuertes argumentos, ¿verdad? sobre el uso de instrumentos musicales en la adoración tiene que ver con este personaje que estamos estudiando, con David, ¿verdad? Con David. El uso de instrumentos, ¿verdad? En la adoración oficialmente del templo fue algo que introdujo David. Fue algo que introdujo David. Ahorita no tengo la cita exactamente, ¿verdad? Pero fue algo que él introdujo por cuenta de él. O sea, no fue algo que Dios le ordenó, algo que Dios le pidió que hiciera. ¿Okay? Claro, se estaba bajo otra dispensación, eran otros principios, eran otros propósitos de Dios y se le permitió seguir haciéndolo, ¿verdad? En este caso, como también se le permitió a los hombres en aquel tiempo tener varias mujeres, era otra dispensación, era otro tiempo, eran otros propósitos. Ahora estamos bajo una nueva era, bajo un nuevo pacto. Y aparte de eso, en la adoración a Dios, realmente en los orígenes, nunca se usó instrumentos. De hecho, los instrumentos no solamente fueron introducidos por David, antes de David, inclusive el pueblo de Israel empezó a adorar a Dios con instrumentos
por la influencia egipcia, ¿verdad? Por los 400 años que estuvieron en Egipto, ellos ahí cambiaron su mente radicalmente. Imagínate lo que significa durar 400 años como cautivo en otro imperio. Tú vas a adquirir las costumbres, las culturas de ese imperio. Y quienes adoraban sus divinidades y sus deidades paganas con instrumentos eran los egipcios. Entonces los israelitas, por los 400 años que duraron ahí, ¿verdad?, adquirieron cultura, mentalidad egipcia tremendamente. Por eso tuvieron que ir al desierto para purificarse, los 70 años, ¿verdad? Entonces, por eso cuando vemos que ellos huyen de Egipto y cruzan el Mar Rojo, en Éxodo capítulo 15, al ver que Dios había cerrado el mar y los egipcios estaban ahí muertos, lo primero que hacen son las mujeres, agarran danzas, panderetas, porque eso eran cosas que hacían los egipcios. En la cultura egipcia, la adoración con instrumentos era algo que iniciaban las mujeres, ¿verdad? Y ahí empezó María y Miriam, la hermana de Aarón, con la pandera, a cantar el canto que vemos ahí, pues el canto que se ve allí en este caso. Y allí eso se quedó pues en la cultura y en la mentalidad. Entonces vemos que Dios en ninguna parte del Antiguo Testamento ordenó, ¿verdad?, o pidió o instituyó una adoración con instrumentos. Siempre fueron ocurrencias del pueblo por la influencia egipcia de los 400 años. Y en este caso de David, que también pues les debo el pasaje donde David decide introducir instrumentos en la adoración, ¿verdad? Pero ya en el nuevo pacto, ya nuestro Señor Jesucristo vino a poner en orden todas las cosas, y a consumar el propósito eterno de Dios, el pueblo de Dios. Ya Él busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿ok? Y los instrumentos musicales, lo menos que hacen es estimularnos a adorar en espíritu y en verdad, ¿verdad? Los instrumentos musicales lo que hacen es estimularnos a adorar en emoción, en experimentar emociones, gritos y ese tipo de cosas. Y eso es algo totalmente opuesto a la concentración que Dios quiere que tengas, ¿okay? Al cantar con alegría, al cantar con entendimiento, a concentrarte en Dios, a experimentar sensaciones y cosas así, que es lo que generalmente hacen los instrumentos musicales, ¿ok? Entonces, claro, hay mucho material y hay muchas más escrituras, muchas más evidencias y muchas más cosas que se pueden considerar sobre este tema, porque es un tema que está siendo muy discutido y en las iglesias de Cristo. O sea, tengo entendido de iglesias de Cristo que ya adoptaron pues el uso de instrumentos musicales formalmente. Y, o sea, tienen un horario de servicio de adoración sin instrumentos y otro horario con instrumentos. Y yo creo que nosotros vamos a atravesar toda esa tribu. Eso viene con fuerza. Y nosotros tenemos que estar preparados. Pues. Nosotros tenemos que estar preparados porque ya eso está. ¿Okay? Y, por supuesto, un fundamento escritural sólido es lo que nos va a ayudar a mantener lo que ya hemos creído y las convicciones que tenemos. Pero eso es una falsa doctrina que está muy proliferada dentro de las iglesias. Y tiene mucho que ver también con la influencia denominacional, con la influencia de las denominaciones y la relación con las denominaciones que muchas iglesias de Cristo también han tenido. Y quieras o no, si no te avispas, vas a terminar haciendo lo que ellos hacen. Entonces, hay mucho que estudiar. Realmente quisiera decir muchas más cosas, pero pues tenemos que entrar al capítulo 28, ¿verdad? Para entrar en materia, ¿verdad? Pero sí les puedo conseguir el material del Antiguo Testamento, de la influencia egipcia y de David y de todo eso, ¿verdad? Para convicción y asegurarnos bien de que estamos adorando a Dios como Él quiere. Amén. Bueno, vamos a entrar aquí al capítulo 28. Vamos a entrar aquí al capítulo 28 a la lectura, ¿verdad? Y bueno, no nos va a alcanzar el tiempo para abordarlo completo, pero sí por lo menos vamos a ver algunas cosas hoy y seguramente la completamos el próximo viernes. ¿Okay? ¿Quién nos puede colaborar con la lectura del capítulo 28? Yo leo. Capítulo 28 de Primera de Crónica. Salomón sucede a David.
Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y centenares, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en el cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confiaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad y inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira, pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso de oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la propiciación, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño.
Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Amén. Amén. Ok. Este capítulo 28, hermanos, antes de entrar al comentario y a las aportaciones, quiero que lo dividamos en 3 sesiones, o que lo visualicemos en 3 sesiones muy sencillas. Para la primera, vemos a David hablándole al pueblo en general, convocando, como dice el versículo 1, a sus principales funcionarios y hablándole a todo el pueblo. ¿Okay? Luego, en el versículo 9 al versículo 19, le habla específicamente a Salomón. ¿Okay? Da instrucciones específicas a Salomón, ¿verdad? En segundo lugar. ¿Okay? Y ya en tercer lugar, lo vemos en el versículo 20 y el 21, pues dándole el encargo, en este caso final, el encargo final a Salomón. Y bueno, me gusta mucho la sucesión de David en Crónicas 28, ¿verdad? Que lo hace de una manera más solemne, ¿okay? A diferencia como se muestra en Reyes, ¿okay? En Reyes no se muestra, no sabemos si la sucesión de Reyes es esta misma acá, ¿okay? Es algo que no se conoce, ¿okay? Pero acá en este caso David convocó gente. En Reyes no pareciera que fue más algo privado entre David y Salomón, pero aquí David convocó gente, ¿okay? Según lo que vemos en el versículo 1. Entonces, me gustaría, antes de entrar al comentario y al desarrollo y a la explicación de este capítulo, escuchar su opinión sobre qué observan, qué les llama la atención, qué aprenden acá en estos casos. Y si vamos por sesión, en orden, mucho mejor. Si observamos primero la primera sesión sobre las palabras de David al pueblo, en base a los primeros 8 versículos, pues mucho mejor. Entonces, somos todos oídos a escuchar y a oír. Hermano, se puede ver ahí, hermano, de que a pesar de, pues estamos hablando ya de una edad bien avanzada, pero a mí me gusta la forma, cómo reúne a todos los responsables de que iban a llevar liderazgo en toda la nación de Israel. O sea, es importante que si vemos en los versículos anteriores, los organiza bien organizados, pone cabezas, y luego, como quien dice, ustedes van a ser los encargados de dirigir esta. O sea, pienso de que acá, incluso ya en la última edad, él está mejor organizado. No sé si era para proporcionarle una mejor, para que ejerciera mejor el liderazgo Salomón, pero se ve que se siente una forma, a pesar, dice que él en el 2 dice que se esforzó para mantenerse pronunciando un discurso, y es un discurso muy importante, no es un discurso, porque prácticamente está dando las últimas instrucciones, y como quien dice, aquí todo tiene que quedar bien claro. Y luego explica, fíjese bien, aquí es bien bonito porque él explica el por qué no lo va, Dios no le permite, va. Es porque yo a veces me extraño, es compra prácticamente, si lo analizamos así hacia adelante, no le deja de económicamente, o sea, la parte económica, de material y todo eso, prácticamente se lo deja, como quien dice, solo para que levante el templo. Pero, más sin embargo, dice que Dios le dice, ha derramado mucha sangre. Entonces, pecados que son anteriores, prácticamente los toma en cuenta ahí, pues Dios, no vas a ejercer no vas a tener esa oportunidad que tenía, ¿va? Entonces,
Entonces aquí lo que se puede ver, ¿verdad? Que también ya empieza a nombrar, no como allá donde lo vimos en Crónicas, aquí como que allá, como que había duda, que como que todavía tuvo que preguntar la esposa de David que a quién vas a nombrar, mientras que aquí en este discurso dice que Salomón como que lo elige, pues, y le asigna toda la responsabilidad a la elección de Salomón. Aquí como que no sé cuál es el motivo, pero si usted ve aquí no está, aquí está claro, aquí le dice claramente en esos versículos 5, ahí entonces no da la impresión, me parece que allá como que no quería, pero aquí como que él está claro, Dios lo ha elegido. La otra cosa que se puede ver que no es él que lo elige a Salomón, sino que Dios, ahí se lo dice con claridad. Entonces, entonces todo eso, digo yo que no es que la vida se contradiga, no es que la Biblia se contradiga, sino que es que en algunas partes hay otro interés de explicar, mientras que el interés acá era como dejar claro todas las cosas como que antes de morir, quiero, porque aquí por ejemplo ya usted como decía en el 9, como que le dice, hijo, tenés que aprender a servir de corazón, buena disposición para el Señor. Entonces, o sea, que prácticamente le está dando como recomendaciones claras y precisas cómo debe estar con el Señor. O sea, esa palabra de que le sirva de corazón es bien importante porque incluso podemos ver que David dice que fue conforme al corazón de Dios. O sea, un buen ejemplo que él tenía, que sirviera de esa manera. Y eso me parece muy bien hasta ese versículo 9. Señor le bendiga, hermano. Amén, hermano Iván. Gracias, hermano Iván, por su comentario. ¿Alguien más quiere compartirnos algo sobre su apreciación, hermano querido? Fíjese que David era el rey de Israel y el rey tenía toda autoridad. Él es el que mandaba, pues. Él no tenía por qué darle explicaciones a nadie de lo que él iba a hacer, de las decisiones que él tomara. Él simplemente podía haber dicho, Salomón va a ser mi sucesor y listo, y punto. Y ustedes lo tienen que aceptar. Y él es el que va a hacer el templo y yo no. Y no tiene por qué darle explicaciones a nadie. Pero fíjese que él sí da explicaciones. O sea, él reúne a los principales, tanto de las tribus como del ejército y de todos los que lo rodean, sus manos derechas, vamos a decirlo así, para explicarles la razón por la cual él no hace el templo, él no fabrica el templo, sí, y también por la razón por la cual Salomón es el que va a hacer el templo, porque Salomón va a ser el sucesor de él como rey. O sea, porque él no quería que hubiera una rebelión después de su muerte, pues, sino que el pueblo estuviera en paz y estuviera en armonía y obedecieran a Salomón y lo tuvieran como rey, porque él tenía que darles explicación. Si él simplemente hubiera tomado la decisión y le dice, Salomón va a ser el rey, punto, a lo mejor hubiera habido desacuerdo después de su muerte. A lo muchos no iban a aceptar a Salomón o no iban a querer sujetarse a él, mientras que de esta manera, dando la explicación correcta, ellos tienen que entender que Salomón sí fue elegido por Dios y que ellos tenían que obedecer a Salomón a pesar de que era joven, de que era de época, no sé qué edad tenía Salomón, pero era un joven, y que ellos tenían igualito que tomarlo en cuenta como rey, que él iba a ser el encargado de edificar el templo de Dios. Porque a lo mejor yo se preguntaría, bueno, ¿y por qué no haces tú el templo? O sea, ¿por qué no lo hiciste todo? Entonces aquí le explica a ellos la razón por la que no hizo el templo, porque Dios no se lo permitió. Y Dios fue el que eligió a Salomón para que hiciera el templo. Entonces ellos tenían que aceptar. Es para evitar simplemente problemas después cuando él ya no estuviera. Amén. Buena aclaración, hermano querido. Definitivamente David quería hacer las cosas transparentemente, primeramente delante de Dios, ¿ok? Y en segundo lugar delante del pueblo de Dios. David era un hombre que quería hacer las cosas bien transparentemente, bien limpiamente, bien claramente, ¿ok? David quería que el pueblo estuviera enterado, que el pueblo tuviera la razón por la cual no edificaba él el templo. Y la razón era porque Dios así lo había decidido, Dios así lo había determinado. Y es bueno, buenísimo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No había considerado eso y es bien importante que David verdaderamente podía simplemente haber dado la información y ya, pero tenía que ser bien transparente e informar porque se trata de Dios y se trata del pueblo de Dios, ¿ok? Y es algo interesantísimo. Hay algo también que me llama mucho la atención, a mí particularmente,
y es como a veces nosotros podemos tener un plan y una buena disposición de algo y para algo, y Dios simplemente lo cambia. Dios simplemente dice que no, y obviamente cuando Dios dice que no a algo que tú tienes establecido, planeado, propuesto y lo deseas grandemente, es porque es mejor lo que Dios va a hacer, es mejor lo que Dios va a establecer. Y aquí vemos en David humildad. Bueno, eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Aquí vemos en David humildad y obediencia, ¿ok? Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas. A veces Dios dice que no a los planes que tenemos, porque los planes de Él, la voluntad de Él es mejor y es superior a la nuestra. Es mejor en este caso que la nuestra. Aparte de eso, vemos también, amados, vemos también las palabras que David le da al pueblo, las palabras que David le da al pueblo en el versículo 8. Yo creo que debemos pasar un poquito de tiempo allí, ¿verdad? Sobre todo cuando David le dice que guarden e inquieran todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseas la buena tierra y la dejen en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Yo quiero preguntar cómo entienden ustedes ese pasaje y cuál es el trasfondo real que ustedes ven en ese pasaje, y si es posible también la aplicación para nosotros en este tiempo. Quiero preguntar y quiero que orientemos y nos detengamos un momento en ese versículo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo entienden? ¿Y cómo lo aplicamos para nosotros en este tiempo? Para Dios siempre ha sido importante que nosotros guardemos, y cuando Él se refiere a guardar, es que nosotros obedezcamos y permanezcamos en su palabra, o sea, obedecer a su palabra, a sus mandamientos. Y también, también como lo dice Deuteronomio, o sea, no solamente nosotros vamos a guardarlo, sino a nuestros hijos, que lo escribiéramos en lugares visibles, su palabra, es Deuteronomio capítulo 8, que se lo repitiésemos a nuestros hijos en el camino, a la hora de levantarse, de acostarse. Para Dios es importante eso, que nosotros guardemos su palabra y la obedezcamos. Eso me lleva también a Lucas cuando él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y si nosotros llamamos a Dios Señor, debemos vivir en consecuencia de eso. ¿Qué significa? Que si yo digo que Dios es mi Señor, si yo digo que yo soy cristiana, pues debo andar conforme a su palabra. Porque si no, su palabra es blasfemada o su palabra no es honrada entre las personas, y en mi casa hay un mensaje de confusión, porque si yo digo ser cristiana pero no obedezco o no ando como tal, siempre bajo la gracia sabemos que obedecemos por amor a Él, no es por salvación, porque ya nuestro Señor Jesucristo nos compró y pagó. Sin embargo, me encanta mucho el versículo de Juan cuando dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, lo hacemos por amor, por temor reverente a Dios, guardamos sus mandamientos, teniendo claro que lo hacemos porque a Él le agrada. Igual cuando en Samuel ofrecían holocausto, para Dios no era significativo, eso para Él no era olor fragante, porque su corazón no estaba con Él, no eran obedientes. Entonces ese cordero o esa grasa, como Él dice, esa grasa, la grosura de ese, para Él no significaba ya nada. Y entonces es así, para Dios es importante que nosotros lo obedezcamos y permanezcamos en su palabra. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartirnos un poco del versículo 8? Hermano, hermano Libre comentó, hermano querido. Yo solo quería hacer un comentario rapidito. Me parece que le está diciendo claro: asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor, ¿verdad? Para que esta tierra siga en posición. Allá tiene una posición de una tierra. Ahora, y para sus hijos en herencia permanente. Ahí donde está donde usted decía
Entonces, ¿cómo se da la permanencia de nosotros? Y ahorita usted hizo un comentario. Hay muchas doctrinas que especialmente cuando usted expresó de la música y que se está introduciendo, pero esas cuestiones suceden por falta de esa organización. La Biblia es bien clara en Filipenses, ancianos y diáconos. O sea, fíjese bien que él hizo una organización primero, da las instrucciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mantener seguridad en la iglesia? Sencillamente haciendo ese proceso. Yo lo veo un proceso bien bonito, organizarse, da las instrucciones claras, los mandatos, ya nosotros vamos a seguir las instrucciones que Jesucristo dio, ¿verdad? Para seguir en posición de ¿qué? De la herencia eterna. Allá era una herencia de Jerusalén y nosotros estamos luchando por una herencia eterna que está en los cielos. Amén. Pero puede ser que nuestros hijos no la logren por una sencilla falta de instrucción o porque nosotros no dejemos claras las cosas acá, como que sigamos como que no puedo hacer esta organización porque no me conviene, cualquier situación que esté, pero realmente ahí me da bien claro. Dice obedecer todos los mandatos, no una parte. A veces nosotros obedecemos una parte y hay que quitar el concepto en nuestra mente. Siguiente. Hay mucha gente que piensa y hermanos que piensan, no, yo de 10 mandamientos, 10 cosas, hago 9 buenas, solo en una le fallo. Pero por esa una se nos va a quitar la herencia. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Amén. ¿Alguien más? A ver. Entonces, vemos allí, hermanos, yo particularmente veo en ese versículo 8, pues lo que Dios dice, pues que guardemos y que inquiramos en sus preceptos, como explicó nuestra hermana Lice, la importancia de obedecer la palabra de Dios, de investigarla, de compararla. El término inquirir es un término muy ignorado por nosotros en este tiempo y es preocupante porque en este tiempo no vemos gente en el pueblo de Dios inquiriendo, investigando, comparando, profundizando, ¿verdad? Permaneciendo en la palabra de Dios y obedeciéndola. Y es algo que recibe la ordenanza del pueblo de Dios a hacer. Porque si hacemos eso, ¿verdad? Si hacemos eso, vamos a poseer la buena tierra, inclusive la vamos a dejar en herencia a nuestra descendencia de manera perpetua, de manera eterna. ¿Okay? Ahí yo particularmente veo los cielos. O sea, yo veo claro, ellos están ubicados en una tierra terrenal, en un territorio, en un reino terrenal que va a permanecer, ¿ok? Pero ya nosotros en este tiempo entendemos el verdadero trasfondo de estas palabras que tiene que ver, ¿verdad?, con el reino eterno. O sea, nosotros queremos ir a los cielos y queremos que toda nuestra descendencia, de nuestra descendencia, vaya a los cielos, hereden, ¿okay? Vayan a la tierra eterna perpetuamente, o sea, para siempre. Y lo que debemos hacer para que eso sea realidad, ¿okay?, según estas palabras, es estudiar la palabra de Dios, es inquirir la palabra de Dios, obedecerla, ¿okay?, tenerla como importante, como lo más importante, ¿verdad?, en este caso en nosotros. Y hay promesa y hay bendición en este caso. Y este versículo 8 también tiene mucha relación con el versículo 7, o sea, con el versículo anterior. Disculpen que vaya de atrás hacia adelante, ¿verdad? Pero el versículo 7 también tiene una relación muy directa con esto que encontramos acá, con la eternidad, con los cielos. Porque cuando termina de referirse aquí David a Salomón, dice, asimismo yo confirmaré su reino para siempre. O sea, esto lo dijo Dios, ¿verdad? Si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como este día. Fíjense, aquí Dios le dice a David que si Salomón es obediente como rey, pues va a confirmar su reino para siempre, ¿verdad? Y todos nosotros sabemos, por lo que vemos después en la palabra de Dios, que Salomón en este caso pecó y se apartó de Dios. Y no solamente lo vemos por lo que dice la palabra de Dios. En el presente nosotros vemos que los reinos de Israel, ya la monarquía de Israel no existe, ¿verdad? Es un estado moderno que existe hoy, ya no tiene supremacía, ya eso ha desaparecido. O sea, nosotros debemos entender el trasfondo espiritual de este versículo 7. Ese reino espiritual confirmado para siempre, ¿verdad?, de esa descendencia de David a través de Cristo, es la iglesia, somos nosotros, ¿ok? Y nuestro lugar está en los cielos.
nuestro lugar está en los cielos. O sea, ya aquí en este discurso, ya aquí en estas palabras de David al pueblo, ¿verdad? De manera profética, David, porque David también era varón profeta, dice Hechos capítulo 5, si no me equivoco, Hechos capítulo 2, ya David está profetizando, ya David está anunciando y mostrando el plan de Dios en la eternidad, ¿verdad? La verdadera simiente espiritual, el verdadero reino espiritual que vendría de su descendencia, en este caso a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es un reino que nosotros podemos ver, como lo dice nuevamente ese versículo 7, que cada día está más confirmado. O sea, es algo que va a estar confirmado y establecido y consolidado para siempre. ¿Okay? Es un reino, como dice Daniel capítulo 2, versículo 44, que no será jamás destruido. ¿Verdad? Todos los demás reinos de la tierra desaparecen, dejan de existir, se dispersan los reinos y los imperios, pero el reino de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Cielo y tierra pasará, pero las palabras de Dios no pasarán. El reino de Dios no pasará y permanecerá por la eternidad. Por lo tanto, vamos a habitar en la tierra espiritual, en los cielos, de manera eterna y de manera perpetua, como dice al final del versículo 8. ¿Okay? Entonces, debemos descansar, hermanos. Debemos estar tranquilos. Debemos estar confiados por todo lo que ha hecho nuestro Dios en Cristo, en su Hijo, a beneficio de nosotros, en su ungido, en su Mesías, en su Rey que está reinando actualmente a su diestra, ¿verdad? Es una promesa que Dios en este tiempo, ¿verdad? 3.000 o 4.000 años después que se dijo esto, hoy podemos ver el cumplimiento de esta profecía, de esta promesa. O sea, Dios cumple, ¿verdad? Nuestro Dios es verídico en todo lo que dice y obviamente lo veremos consumado en su totalidad ya cuando estemos allá con Él, ¿verdad? Delante de Él, frente a Él, cuando venga nuestro Señor por segunda vez a buscarnos, ¿ok? Porque es la esperanza que tenemos y es la esperanza que nos mueve, en este caso, en Cristo, ¿verdad? En su Hijo. Entonces, es interesante que después del versículo 9, ¿ok? David cambia la orientación de sus palabras, ¿verdad? Del pueblo ahora pasa a hablar directamente a Salomón, a su hijo. Y son palabras que le dice David a Salomón de manera directa y delante de todos los personajes que se mencionan allí. Y son palabras comprometedoras, ¿verdad? Son palabras maravillosas que todo padre en lo profundo de su corazón desea también para sus hijos. Desea también para sus hijos terrenales, sus hijos espirituales, la gente que está enseñando. Son palabras muy, muy conmovedoras y muy especiales, en este caso para Salomón, que nos animan y que nos estimulan a servirle a Dios correctamente, a hacer las cosas correctamente. Luego, desde el versículo 11 al 19, vamos a encontrar a David entregándole a Salomón los planos detallados, ¿verdad? Los planos detallados del templo, de las cámaras, de los atrios, de todo en detalle, cómo van a ser las habitaciones, todo en detalle. Y no solamente está entregando, hermanos, los planos, también David está entregándole a Salomón los recursos y todo el oro necesario para eso, ¿verdad? Dios entregó el modelo y entregó los recursos, ¿verdad? También en este tiempo ha pasado lo mismo. También nosotros tenemos un plano, ¿verdad? Detallado y tenemos también los recursos necesarios que nos ha dejado Dios. Recursos espirituales, ¿verdad? Necesarios que nos ha dejado Dios para construir ese templo y un plano con las instrucciones específicas. Esto me recuerda un poco a las palabras de Moisés, que lo repite muchas veces en Éxodo, muchas veces, que Dios le dio la forma del tabernáculo conforme al modelo que se ha mostrado en el monte. Ese término aparece cantidad de veces en Éxodo. O sea, Dios le dio a Moisés un plano también, por decirlo de algún modo, de cómo quería que fuese el tabernáculo, ¿verdad? Conforme al modelo. Entonces, hoy en día nosotros también tenemos que traer ese mismo principio. Dios aún sigue dando instrucciones de cómo quiere que vivamos, de cómo quiere que seamos, de cómo quiere que sea la iglesia, de cómo quiere que se organice la iglesia, porque realmente en trasfondo no eran de David esas ideas, porque David dice en el versículo 19, todas estas cosas, dijo David, me fueran dadas por la mano de Jehová,
que me hizo entender todas las obras del diseño, ¿verdad? David le está diciendo a Salomón, esto no te lo estoy dando yo a ti, Salomón, esto te lo está dando Dios a través de mí, ¿verdad? Y hoy en día nosotros tenemos exactamente lo mismo en su palabra. Ahí tenemos los planos, ahí tenemos las medidas, ahí tenemos los recursos, ahí lo tenemos todo, ¿verdad? También para hacer la obra de Dios, para continuar la obra de Dios, ¿ok? Y muy especialmente, pues, las palabras del versículo 9, donde quiero que también nos detengamos un momento, ¿verdad? Cuando Salomón le dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, ¿ok? Y hay una versión muy especial que dice, dedícate a conocer, a tener conocimiento de Dios, a intimar con Dios, ¿ok? Y cuando le dice al Dios de tu padre, yo particularmente lo entiendo, ¿verdad? Que David está diciéndole a Salomón, mira lo que Dios ha hecho con nosotros, mira la manera como Dios se ha manifestado en nosotros, en el reino, en las promesas, en las cosas que ha hecho. Mira todo lo que ha venido como resultado de la relación con el Padre. Mira todo lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Okay? Aprende a conocer a Dios de la manera como yo lo he conocido. Es lo que yo entiendo acá, ¿verdad? Y obviamente David tenía motivos suficientes para poder decirle eso a Salomón, ¿verdad? Reconoce al Dios de tu padre, ¿ok? Mira cómo Dios ha hecho, mira cómo Dios ha obrado, mira cómo Dios se ha manifestado, mira hasta dónde nos ha traído Dios, mira de dónde yo salí, mira todo lo que ha ocurrido, o sea, 40 años de rey, o sea, ya en sus últimos días, mira cómo Dios nos ha tratado y mira todo lo que Dios ha hecho. Y fíjense, si David tenía cosas que decirle a Salomón sobre lo que Dios había hecho en él como rey, ¿cuántas cosas no tenemos nosotros para decir a nuestros hijos, hermanos? ¿Cuántas proezas de Dios? ¿Cuántas bendiciones de Dios? ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros en Cristo? ¿Cuánto no tenemos también nosotros que compartir con nuestros hijos y con todos aquellos que Dios nos permita enseñarles y servirles, hermanos? Entonces, primero viene eso, ¿verdad? Primero viene el conocimiento de Dios y después viene el servicio de corazón. Porque para poder servirle a Dios de corazón hay que conocerle primero, ¿verdad? Ese es el orden que nosotros vemos allí, que le transfiere David a Salomón. No se le puede servir a Dios, hermanos, con un corazón perfecto y con ánimo voluntario si no se tiene conocimiento de Dios, si no se tiene conocimiento de Dios. Y David le da a Salomón la razón de todo esto, el por qué debe servirle a Dios de esta manera. Y el por qué debe servirle a Dios de esta manera es porque Dios conoce lo profundo que hay en el corazón. O sea, Dios sabe, Dios se da cuenta de cómo le estamos sirviendo, si lo estamos haciendo sinceramente o si no lo estamos haciendo sinceramente. Y David le advierte eso a Salomón, porque él escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. O sea, nosotros tenemos también que esforzarnos en reconocer, hermanos, al Dios que servimos, al Cristo al que estamos buscando, al que estamos siguiendo. Ahora tenemos que tener conocimiento real de Él, ¿okay? Y que todos nuestros servicios, nuestras acciones sean producto de ese conocimiento, ¿verdad? Porque Él sabe, o sea, Él conoce, Él escudriña, Él sabe si lo estamos haciendo de manera sincera, ¿ok? Fíjate cómo le sigue diciendo después del punto seguido: si tú lo buscas, lo vas a hallar, mas si lo dejares, Él te va a desechar para siempre. Y nosotros es importante que entendamos esta expresión, porque esto lo vamos a ver en el reinado de Salomón constantemente. Vamos a ver a un Salomón buscando a Dios en varias ocasiones y obviamente encontrándolo, porque la primera vez, o una de las primeras escenas que vamos a ver acá en Crónicas y en Reyes, donde Salomón buscó a Dios para pedirle sabiduría porque no encontraba cómo gobernar un reino tan grande, Salomón encontró a Dios allí y en varias ocasiones. Pero también, hermanos, también en otras ocasiones, tristemente, Salomón se alejó de Dios. Salomón se alejó de Dios, ¿verdad? Mas si lo dejaras, Él te desechará para siempre. Mira, pues,
ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. O sea, y estas son no solamente palabras para Salomón, sino para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Esforcémonos y hagámoslo. Como dice, esfuérzate y hazlo. Entonces, estas son palabras que realmente debemos prestarle mucha atención y considerarlas, hermanos, porque no estamos estamos delante de Dios. Estamos sirviéndole a Dios, estamos sirviéndole a Cristo mismo. Y es una responsabilidad, es un compromiso tremendo que hemos adquirido y un privilegio, bueno, imposible de describir o de enumerar. Comentarios, nuestra hermana Tiziana tiene por aquí un comentario y todos los hermanos que por supuesto también quieran compartirnos, que ya estamos entrando en la recta, pero aún hay tiempo. Hermana Tiziana. Amado hermano, muchas gracias, de verdad que usted, Dios lo ha bendecido con mucha sabiduría, de discernimiento. Yo aprendo muchísimo. Usted no ve, yo ni pregunto. No, yo quería preguntarle algo. ¿Cómo es eso? O sea, si uno, por ejemplo, por X o R razón, ¿verdad? Las tentaciones, no sé qué, y uno estaba una vez muy, digamos, fiel, sirviendo y todo, y uno después como que no, como que ya como las prioridades son los afanes o yo qué sé, usted me entiende. Entonces, o sea, Dios ya se apartó para siempre de uno, porque uno no puede decir que yo no lo sabía, porque uno como que, usted me entiende, como uno tiene un antes, un después, pero también le digo, por ejemplo, que es que no sé, o sea, depende de la influencia que tú tengas, ¿no? La gente que dice, no, porque tú vives en un país frío, qué sé yo qué, la gente es fría, ¿verdad? Y tú eres latina, no sé qué, pero mi pregunta es o sea, si Dios dejó a ese cristiano para siempre, o sea, no hay más, porque es que yo también me pregunto cuántas veces uno puede ser el hijo pródigo, o sea, cuántas veces Salomón fue el hijo pródigo, ¿usted me entiende lo que digo? Sí. ¿O no me entiende? Algo, hermano. De todas maneras que gracias a Dios vemos bastante para ayudar un poco a la respuesta. Pero, hermana, yo considero, ¿verdad? No sé, según lo que yo he estudiado en la palabra de Dios, que nosotros siempre vamos a ser hijos pródigos y siempre vamos a necesitar el perdón de Dios. Desde que nos convertimos a Cristo, el día que tomamos la decisión de seguirlo, hasta el último instante que respiremos aquí en este espacio, siempre vamos a necesitar el perdón, la misericordia y la gracia de Dios. Siempre. No habrá algún momento en el que no vamos a caer o sea, no estoy con esto diciendo que podemos seguir pecando, o sea, no estoy dando licencia para el pecado, sino que siempre vamos a necesitar el perdón de Dios. Fíjate lo que le dice, fíjate las palabras de Salomón, de David a Salomón, fíjate cómo dice, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Si buscamos a Dios, fíjate cómo dice, si buscamos a Dios, lo vamos a hallar. ¿Okay? Pero si lo dejamos, él nos va a desechar para siempre. O sea, Dios no se va a oponer a mi alejamiento. Recuerda lo que dice Romanos, que Dios entrega. En el capítulo 2 de Romanos, Dios entrega. Dios no se opone al alejamiento de nadie. Ahora, cuando buscamos a Dios, sinceramente, con un corazón arrepentido, lo vamos a hallar. Lo vamos a hallar. ¿Okay? Y este pasaje, o esta expresión del versículo 9 de Santiago, del capítulo 28, es muy paralelo, o yo lo comparo mucho con Santiago capítulo 4, ¿verdad? Versículo 6, lo voy a leer, ¿okay? No necesariamente tienen que ir hasta allá. Si quieren se ubican, ¿verdad? Pero ahorita regresamos a Crónica. Dice,
pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjate, el versículo 8 es el versículo clave. Acercaos a Dios, son las palabras de David a Salomón, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Okay? En mi entendimiento, hermana, en la relación con el Señor, yo creo que lo importante es la humildad. La humildad. ¿Okay? Porque Él resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Y ese es el problema de la humanidad, la soberbia. Y no solamente el problema de la humanidad, el problema de muchos de nosotros en el reino de los cielos, ¿verdad? Hay soberbia. Y yo estoy convencido que cuando somos humildes y buscamos a Dios siempre y buscamos transformación, buscamos cambio, siempre lo vamos a encontrar, siempre lo vamos a encontrar, siempre lo vamos a hallar. Siempre está el perdón de Dios para nosotros. Y Dios sabe, por eso las palabras de David a Salomón, Dios sabe inclusive cuando tú estás agarrando eso como excusa, como Dios me va a perdonar y cada vez que yo caiga puedo seguir pecando. O sea, Dios se va a dar cuenta si tú estás pensando inclusive de esa manera, porque Él escudriña la mente, Él escudriña los pensamientos, las intenciones del corazón. Dios sabe cuando realmente tú estás adolorido por el pecado. Dios sabe cuando realmente tú estás dolido porque le has ofendido y estás arrepentido y quieres cambiar y le estás buscando con humildad, lo vas a hallar, lo vas a hallar. Y Él va a saber, porque como le dice en el mismo versículo 8, ¿okay? que Dios conoce en lo profundo del corazón, ¿okay? O sea, si lo estamos buscando realmente dolido porque le hemos ofendido, Él lo va a saber. O si estamos simplemente aparentando o escudándonos en su gracia o en su misericordia o autojustificándonos por eso. Por eso Romanos capítulo 6 explica claramente eso, ¿verdad? De que la gracia de Dios no es para perseverar en el pecado porque ya morimos al pecado, ¿verdad? Ya morimos al pecado. Sin embargo, en algunas ocasiones, en nuestro deseo de cambiar y hacer las cosas bien para Dios, vamos a tener caídas, vamos a tener deslices. Y por eso vemos en el capítulo 4 de Santiago, pues que nos sometamos a Dios, ¿verdad? Que purifiquemos el corazón de doble ánimo. Es la lucha constante del cristiano, del creyente. Y por eso tenemos a Cristo. Gracias a Dios tenemos a Cristo, quien ha provisto perdón, no solamente para los pecados antes de venir a Él, sino para los pecados o las caídas que vamos a tener después de estar en Él. ¿Okay? Aunque vuelvo y lo repito, no es una licencia para permanecer pecando. Ah, qué bueno, entonces ya podemos estar, o sea, porque ya la salvación no depende de nuestras acciones, de nuestra justicia, de nuestras habilidades, de nuestras santidades, porque si dependiese de eso nuestra salvación, hermana, mire, ninguno de nosotros podría tener acceso. Entonces, debemos estar tranquilos y confiados en que somos salvos por los méritos de Jesús en el Calvario y que permanecemos salvos cuando estamos en Él, cuando permanecemos en Él, cuando estamos en Cristo realmente. Por eso dice Romanos capítulo 8 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, ya no hay condenación para los que están, para los que permanecen, para los que viven en Cristo, ¿ok? Porque Cristo ha pagado, porque Cristo ha lavado, porque Cristo ha cancelado nuestra deuda delante de Dios, ¿ok? Y ya, o sea, no hay condenación porque no peco más, porque no me equivoco más, o soy salvo porque hago muchas cosas. O sea, es gracias a Cristo. Es gracias a Cristo. No sé si esto le ayuda un poco, hermana, a entender un poquito, o si algún hermano también puede ayudarnos en la explicación. Hermano, Pregúnteme. yo pienso de que dice Isaías 55:6, buscar al Señor mientras podamos encontrarlo.
mientras está cerca de nosotros. Hay que recordar que Él se aleja por el pecado. Y si lo analizamos desde el punto de vista de las palabras, el planteamiento que le hace, David le advirtió que reconociera a Dios, ¿verdad? Que le sirviera de todo corazón y de buena disposición, porque ahí hay porque el Señor, ahí es bien importante, porque le está diciendo, porque el Señor examina todas las conciencias y distingue cualquier intención de pensamiento. Aquí es completa, no importa. Entonces yo quiero aquí hacer ver que no es la persona que está al lado ni el país donde estemos, es de nosotros. Entonces él le dice, si le buscas, Él permitirá que le encuentres, pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. Entonces usted decía, es una decisión prácticamente personal, ¿va? La situación no es con quién estoy, sino mi relación con Dios. Entonces parece que Él nos habla directamente a nosotros. Esos consejos están pero directos para nosotros. Porque a pesar de todo que nosotros podemos ver, no, que Dios está muy inaccesible, está alejado. No, Dios siempre va a estar respondiendo. Si nosotros le buscamos, Él responderá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No apartarnos de la ley y ahí seguir adelante. Pase lo que pase, vea la situación que vivamos, no importa. Lo importante es tener estas palabras que prácticamente le está dejando en sus últimos días, porque está anciano, le está dejando, como quien dice, estas palabras no son palabras de una persona que empieza, son palabras de alguien que son experiencias que él tuvo. Por ejemplo, hay alguien y son espirituales. Hay personas que saben mucho porque han leído muchos libros y de repente con un consejo se lo están dando a uno resumido. Eso es lo que está haciendo Salomón, David ahí con Salomón. Está resumiendo lo que es la vida y cómo vivir. Dios le bendiga, hermano. Amén. Así es. Gracias, hermano Iván. ¿Alguien más? A ver, hermana Tiziana, no sé si está bien. Bueno, yo no solo quería decirle a ese hermano que acaba de hablar que se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama el hermano? Iván. El hermano, gracias, hermano Iván. Mire, no, eso yo no lo veo así. O sea, yo personalmente no lo veo así porque, claro, soy creyente nueva también, muy nueva, pero en la Biblia dice en Proverbios, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, es muy importante con quién está a tu alrededor. O sea, quién, ¿entiende? O sea, eso te puede apagar. O te puede, al revés, te puede encender tu espíritu. Yo entiendo, claro, que el estudio es individual, o sea, uno mismo tiene que leer, nutrirse de la palabra de Dios y todo. Pero, ¿sabes? Si, por ejemplo, usted es muy, digamos, espiritual, ¿verdad? Y, por ejemplo, los de al lado no tan espiritual, por ejemplo. Y uno pasa siempre, entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Bueno, tú vas a decir, no, pero, o sea, no sé si me entiende, porque uno dice, ok, entonces, no sé si usted, claro, ustedes sois muy maduros en la fe, yo no. Entonces, es mi experiencia. Lo que quiero decir es que no, cuando viajo a mi país es muy diferente. ¿Por qué? Porque es diferente. No sé qué, es todo lo que le puedo decir es diferente. ¿Entiende? Y puede ser mucho la cultura, ¿entiende? O sea, claro que sí, pero eso, muchísimas gracias por haberme escuchado. Ok. A ver, ¿alguien más? Gracias, hermana, por su aportación. Hermana Lisbeth. Yo quería comentar que a veces nosotros no vamos a tener una respuesta simple, ¿no? Cuando estemos pasando por aflicciones y por pruebas. Yo creo que si todos nos preguntamos aquí, cada uno tenemos un dolor. O sea, como decía Pablo, él tenía su aguijón, ¿no? Y él se consideraba como uno de los más pequeños. O sea, yo creo que todos estamos igual en la carrera. Maduros en la fe,
yo no pudiera decir que yo estoy madura en la fe. Yo siento que me falta mucho por recorrer y cuando nosotros pasamos por pruebas, por aflicciones, por sufrimiento, no necesariamente viene de castigo, ni de incredulidad, ni de debilidad, simplemente, y bueno, acá cuando usted toca aquí Santiago, capítulo 4, que leímos el versículo 8, dice el 9, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en llanto, o en lloro, y vuestro gozo en tristezas. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ciertamente cuando nosotros estamos en aflicción y en pruebas, dependemos más de Dios. Amén. O debería ser así. Oramos más. Ya la palabra, cuando la leemos, trae fortaleza, consuelo. Lo vemos que es para mí, porque estoy tan sedienta, tan atribulada, que quizás en tiempos de refrigerio no clamaría tanto al Señor. Entonces, además de que como hijos de Dios, estamos de paso aquí. En el mundo hay aflicciones, eso lo dice el versículo. De eso no hay duda, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido el mundo. Es decir, acá en el mundo vamos a tener aflicción, pero tenemos que tener esperanza viva de que nuestra esperanza no está puesta aquí en la tierra, sino en los cielos. Y aunque por un poco de tiempo, dice Pedro, os alegráis, por un poco de tiempo tendráis que ser afligidos. Y es que en las pruebas es que se conoce nuestro carácter, ¿no? De que estamos hechos, de que realmente nuestra fe sea hallada en gloria y alabanza. Y quizás suena muy bonito y muy fácil decirlo de esta manera, pero cuando estemos en la prueba, cuando pasamos por el dolor, debemos recordar eso, o sea, de que las pruebas son necesarias y decir en medio de ese lugar de sequedad, decir, bueno, que doblo mis rodillas y decir, bueno, Señor, en este momento lo que se está es purificando mi fe, que duele, sí, y mucho. No sé, Señor, pero usted sabe hasta cuánto yo puedo soportar, ¿no? Y no quiere decir que me voy a estar riendo y que voy a estar con una sonrisa o que no voy a llorar, porque entonces la bienaventuranza para los que lloran serán consolados. El mismo Jesús, vemos al mismo Jesús frente a la tumba de Lázaro llorando y él sabía que le iba a resucitar. Entonces, el gozo no depende de que yo tenga una sonrisa en la cara, de que no voy a estar afligida, no voy a sentir mal. No, el gozo es que tengo una esperanza viva de que aunque este cuerpo exterior se va desgastando, me duele, me levanto de la cama, me duele, me siento mal, ok, mi cuerpo se está desgastando, pero el interior se va renovando. O sea, es que Dios quiere que yo entienda que yo en medio de la aflicción, de como Job sufrió, busco a Dios. Y de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Ok, en medio de la aflicción mis ojos te ven, Señor, dame esperanza, porque... Y bueno, eso pudiese explicar un poquito, pero no, solo Dios sabe por qué pasamos por tantos sufrimientos y aflicciones, pero debemos darle gracias a Dios. Mira, cuando nosotros conocemos a Cristo realmente, y como le dice David a Salomón, reconoce al Dios de tu Padre. Cuando nos dedicamos a conocer a Dios y a Cristo y lo que hicieron por nosotros, a su evangelio, todo lo que hicieron por nosotros, la vida que llevamos, vamos a llegar a la conclusión que llegó Pablo. Las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables a la gloria venidera que en nosotros va a manifestarse. Nos vamos a dar cuenta que el plan de Dios realmente está basado en la eternidad. Dios lo que tiene para nosotros es la eternidad. Entonces, independientemente de lo que sucede o lo que no suceda o lo que acontezca o no acontezca en esta vida, en esta existencia temporal, no afecta en nada ese plan eterno, esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Nuestro problema es que estamos muy arraigados aquí a esta vida, a los 60, 80, 90 años, los años que Dios nos dé. Y nuestro Señor Jesucristo vino a eso, a desarraigarnos de aquí, a que dejemos de echar raíces aquí, a que dejemos de hacer tesoros aquí en la tierra y que comencemos a hacer tesoros más bien allá arriba, que comencemos más bien a echar raíces allá arriba, que nuestra mirada esté allá arriba, que nuestro ojo esté en el reino espiritual eterno allá arriba. Sufrimos tanto porque estamos demasiado arraigados aquí, y a eso vino Jesús. A eso vino Cristo, a abrirnos los ojos, a hacernos entender la eternidad del Padre. Él ha venido a darnos a conocer al Padre, a darnos a conocer el propósito del Padre, lo que quiere el Padre con nosotros. Pero somos tan empeñados y tan aferrados a estar aquí, a sufrir y a padecer tanto por lo de aquí, a que no tengo esto, a que no tengo aquello, a que sufro por esto, a que tengo 70 años y mira cómo estoy, no debería, o a que estoy tan joven a los 20 años y mira cómo estoy, o cómo es posible que yo. Pasamos tantos años desgastándonos en las cosas que nos pasan aquí o en las cosas que acontecen aquí, y nos estamos perdiendo de lo más maravilloso que nos espera en la eternidad. Tengo por cierto, decía Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Me van a cortar la cabeza, córtenme la cabeza, decía Pablo, no importa, aquí estoy, pongo el cuello, pónganme el hacha. Por la causa de Cristo, estamos aferrados aquí abajo, hermanos. Cristo nos ha dado todo, hermanos. Lo tenemos todo en Él. Lo tenemos todo en Él. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a cerrar aquí porque ya estamos pasados, ¿verdad? Ya hemos robado varios minutos, ¿ok? Y bueno, vamos a gozarnos, vamos a alegrar. ¿Por qué creen ustedes que Pablo estaba tan alegre, gozoso, contento? Porque todo lo teníamos o todo lo tenemos en Jesús, en Él. Entonces, bueno, estamos pendientes con las palabras finales de David a Salomón, versículo 20 y versículo 21, ¿ok? Y todo el capítulo 29, que si Dios lo permite, el viernes que viene lo vamos a ver, ¿verdad? Donde vamos a ver ya la muerte de David por segunda vez, en este caso en el libro de Crónicas, porque ya la vimos la semana pasada en Reyes. Y bueno, a prepararnos para estudiar ahora Salomón, ya dentro de 2 viernes, si Dios lo permite. ¿Ok? Entonces, gracias por su atención, gracias por concentrarse, y bueno, que sigamos estudiando y sigamos aprendiendo de Cristo cada día más. Dios los bendiga. Gracias, hermano querido. Amén. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Vamos a pedir a nuestro hermano Birkar si puede activar su micrófono y dirigirnos una oración para terminar esta clase, esta reunión que tenemos ahora. Birkar, Sí, como un hermano, para servirle. Sí, Ok, gracias, hermano. ¿Me escuchan? Sí. Amén, vamos a orar. Padre nuestro, Señor Dios Todopoderoso, a usted sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Usted es el Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios nuestro. Delante de usted nos hemos congregado, Señor, su pueblo, en diferentes naciones, Señor, aquí representados. Gracias le damos, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de ser edificados por ella, Señor, de ser alumbrado nuestro camino, nuestro entendimiento, para conocer cada día más de ti. Y es que eso es muy importante, Señor. Nuestras vidas irán en la dirección correcta, Señor. Nuestra relación contigo será la relación cada día más, una relación más firme, una relación más sólida, una relación más estable. Si cada día nos acercamos más a conocerte, Señor, de eso se trata. Nuestro mensaje que damos al mundo, Señor, si no va impregnado, Señor, de un conocimiento de ti, ese mensaje está incompleto. Si no hablamos, Señor, de tu carácter, de tus atributos, si no conocemos, Señor, como tú eres, y eso nos lo revela tu ley, tu palabra. Allí es donde tú te revelas, Señor. Tu ley nos muestra tu carácter, tu ley nos muestra, Señor, tus atributos, de lo que estás hecho, Señor. Si no conocemos tus leyes, si no conocemos tus pactos, Señor, pues daremos un mensaje que le va a faltar una pieza, Señor, cuando damos ese mensaje al mundo.
Por eso gracias te damos por mi hermano Pedro, que se esfuerza, Señor, para conocerte y bajar esta palabra que usted le da, Señor, a tus siervos para edificar en el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que también toma parte de su tiempo para venir y ser edificado. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros que, a pesar de las dificultades, Señor, de las enfermedades, de las diferentes aflicciones, como se hablaba al final, Señor, que nos toca vivir, porque bueno, en este mundo hay aflicción. En este mundo, usted lo dijo, Señor Jesús, vino a traer fue diferencias, espada, vino a traer entre nosotros disensión, diferencias. Porque el mundo y su corriente es contraria a la corriente que usted quiere mostrarnos, y usted nos vino a abrir los ojos, Señor Jesús. El mundo se opone a esto. Y por eso estamos como ovejas en medio de lobos, por eso estamos en un mundo lleno de oscuridad, y usted nos sacó de las tinieblas para ponernos en la luz y ahora ser mensajeros de esa luz y llevar esta luz que no es nuestra, es la luz suya, Señor Jesús, que alumbra en cada uno de nosotros, para llevar a otros también a la gloria y ser introducidos a la gloria del Padre, a la eternidad. Bendícenos, Señor, y que cada uno de nosotros sepa llevar esta palabra no solamente en el corazón, sino que la vida, nuestro estilo de vida, nuestros actos sean transformados. Nuestros afectos, Señor, cambien. Que lo que hoy amamos, Señor, y está en el mundo, sea reemplazado por lo espiritual, por lo que no perece. Bendiga a mi hermano Pedro, bendiga a cada uno de los presentes, Señor, y hágase en nosotros tu santa voluntad. Nos encomendamos en sus delicadas manos, Señor, y amorosas, para su cuidado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.